Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez, soy el pastor del Centro Cristiano del Valle Imperial, una iglesia nueva que estamos empezando aquí en el centro California, donde predicamos lo mismo que predicamos, donde enseñamos lo mismo que enseñamos en este programa. Les queremos enseñar, basándonos en la palabra de Dios, en la Biblia, que Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien y nosotros también. De eso se trata este programa, de eso se trata el Centro Cristiano del Valle Imperial. Ok, ahorita estamos en el tema de la prosperidad. Les estoy enseñando, basándome en la palabra de Dios, que Dios te quiere rico. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú tengas abundancia, más de lo que necesitas. Aleluya. So, vámonos a Deuteronomio capítulo 8, donde empezamos. Deuteronomio capítulo 8. Y les quiero enseñar cómo viene el dinero. De eso estamos hablando hoy. ¿Cómo viene el dinero? Ok, aquí leímos en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, y Moisés está hablando aquí y dice de esta manera: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Dios da poder para producir riqueza. Dios da poder para producir riqueza. Dios da poder ¿por qué da ese poder para producir riqueza? Así ha confirmado. Les expliqué que de veras debe leer cumplido. Así ha cumplido hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Quién eran esos antepasados? Abraham, Isaac y Jacob. Dios entró en un pacto con Abraham, o hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y parte de ese pacto, parte de la promesa que les hizo a Abraham, Isaac y Jacob, era que les iba a prosperar, que les iba a dar poder para prosperar, que les iba a dar poder para producir riquezas. Y les enseñé que esa promesa nos pertenece a nosotros, los cristianos también. Pero la semana pasada les empecé a explicar esto, que yo estudié la palabra de Dios como 10 años tratando de averiguar si era verdad que Dios nos quiere prosperar. O sea, yo quería saber, ¿la Biblia dice que Dios nos quiere prosperar o es algo que inventaron los humanos? ¿La palabra de Dios dice que Dios nos quiere prosperar o es una invención de un pastor, de un ministro, de algo así? Yo me puse a estudiar y después de 10 años, 11 años, algo así, yo llegué a un punto donde estaba absolutamente seguro, sin duda alguna, que la Biblia enseña del frente al fin, del principio al fin, la Biblia nos enseña que Dios quiere prosperarnos, o Dios quiere que prosperemos, o Dios nos quiere ricos. Aleluya. Pero ya después de llegar a ese punto, tuve esta pregunta para Dios. Le pregunté a Dios, ok, aquí seguro que sí. La Biblia dice que nos quieres prosperar, que quieres que prosperemos, pero ¿cómo viene el dinero? ¿Cómo viene el dinero? De vez en cuando gente me escribe, me mandan un email, me dicen: Goyo, me gusta mucho esa enseñanza acerca de la prosperidad. Pero ¿cómo viene el dinero? ¿Cómo viene el dinero? Y así yo le estaba preguntando a Dios. Pues, ¿qué tengo que hacer para recibir esa prosperidad? Estoy seguro, aquí dice tu palabra, pero yo, ¿qué tengo que hacer para recibir esa prosperidad? ¿Cómo voy a recibir esa prosperidad que nos prometiste aquí en tu palabra? ¿Cómo voy a recibir ese poder para producir riquezas que juraste darnos, que prometiste dar? ¿Cómo voy a recibir? ¿Cómo viene el dinero?
¿Cómo viene el dinero? Y después de varios días rezando así, Dios me respondió. O sea, no oí nada acá afuera con estos oídos, pero en mi corazón, Dios me iluminó, abrió los ojos de mi corazón y me enseñó esto, me dijo esto. Dios me dijo de esta manera: la prosperidad, el dinero se recibe de la misma manera que se recibe todo de Dios. La prosperidad se recibe de la misma manera que se recibe todo de Dios, por fe. Aleluya. La prosperidad se recibe por fe. ¿Cómo viene el dinero? El dinero viene por fe. ¿Cómo viene el dinero? El dinero viene por fe. Aleluya. Aleluya. Pues cuando Él me dijo eso, yo pertenecía a una iglesia donde nos enseñaban la palabra de Dios, donde nos enseñaban la palabra de fe, donde nos enseñaban la importancia de fe, donde nos enseñaban cómo venía fe, donde nos enseñaban cómo caminar, andar por fe. Cuando Él me dijo, se recibe de la misma manera que se recibe todo de Dios, inmediatamente yo entendí de lo que estaba hablando. Por ejemplo, cuando yo me salvé, cuando yo me hice cristiano, cuando yo acepté a Cristo, lo hice por fe. Un día oí un pastor y él leyó una escritura, Juan 3:3, donde Cristo dijo, y el pastor dijo de esta manera: Cristo dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Yo oí eso y aquí entró esa palabra a mi corazón. Inmediatamente yo pensé de esta manera: pues si Cristo dijo que uno se tiene que nacer de nuevo, pues así debe de ser. Yo empecé a estudiar cómo nacer de nuevo, cómo salvarme, cómo ser cristiano, cómo aceptar a Cristo. Y ese mismo pastor me enseñó aquí en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aleluya. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues aquí en mi corazón yo creo algo. ¿Qué crees? Si crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos. Yo creía, sí, Dios, ¿cómo no? Todos sabemos eso. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Lo sé aquí, yo lo creo. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees, pues yo creo. La segunda cosa que tengo que hacer, confesar que Jesús es mi Señor. Empecé a hacer: Cristo es mi Señor. Yo te acepto, Cristo. Yo creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Yo en este momento confieso, yo declaro que tú eres mi Señor. Aleluya. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor y más que eso, eres mi Señor. Eres mi Rey. Y así me salvé por fe. Les expliqué la semana pasada que así recibí el Espíritu Santo con el don de lenguas. No porque sentí algo, pero oyendo la palabra de Dios, oyendo acerca del Espíritu Santo, estudiando la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, llegué a un punto donde yo entendí: no necesito recibir el Espíritu Santo con ese don de lenguas.
Yo fui en la invitación, ahí en la iglesia invitaron, ¿quién se quiere llenar del Espíritu Santo? Yo fui para enfrente, yo y mi esposa Becky fuimos para atrás, rezaron por nosotros. El Señor dijo, voy a poner mis dedos aquí en tu frente y voy a rezar. Y luego recibe el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas. Aleluya. Él puso sus dedos aquí, dijo amén, yo dije amén, empecé a hablar, al minuto que empecé a hablar, llegó el pensamiento en mi cerebro, ay, pues eso no es nada, es estupidez, esas cosas, ¿qué es eso? Pero yo lo voy a recibir por fe, voy a recibir el Espíritu Santo por fe, no le puse atención a ese pensamiento y seguí rezando. Y hasta este día sigo rezando. Ha pasado como 20 tantos, 25, 26 años y sigo orando en el Espíritu Santo. Sigo rezando, hablando con ese don de lenguas, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Para decirte la verdad, por eso esa es la diferencia entre lo que enseñamos nosotros aquí en este programa y en la iglesia, el Centro Cristiano del Valle Imperial. Esa es la máxima diferencia entre lo que enseñan en otras iglesias donde no están llenos del Espíritu Santo, donde no tienen el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo, porque nunca oran, nunca hablan en esas otras lenguas. Aleluya. Aleluya. Luego la semana pasada ¿de qué estoy hablando yo? ¿Cómo viene el dinero? Dios nos quiere ricos, Dios nos da plenamente, la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que prosperemos, que Dios da poder para producir riquezas, que Dios juró, Dios hizo una promesa, darnos poder para producir riquezas, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer para recibir esas riquezas? ¿Cómo viene el dinero? Y Dios me dijo, viene de la misma manera que viene todo de Dios, viene por fe. Yo le pregunté a Dios, ¿cómo viene el dinero? Seguro que aquí en tu palabra dice que nos quieres prósperos, pero ¿cómo vamos a recibir el dinero? Y Dios me dijo, viene de esa misma manera que viene todo de Dios, por fe. La semana pasada les estaba explicando que la iglesia donde yo iba en ese entonces, cuando apenas era cristiano, estaba todavía en la universidad, ahí estudiando leyes, y el pastor nos empezó a enseñar aquí en la palabra de Dios que Cristo sana, que Dios nos quiere sanos. Si estás enfermo, Dios te quiere sanar. Ahí nos enseñaba, y un día estaba allí en donde vivía yo, y en mi cuarto, y me empezó a doler la espalda, y me había dolido desde que era joven, no un dolor fuerte, pero nomás un dolor de vez en cuando, y no me podía dormir, y aquí así volteando, no me podía acomodar bien, y nomás no me podía sentar bien. Y yo recé, Dios, sáname de este dolor, y inmediatamente, instantáneamente me curé de ese dolor. Pero les expliqué que otra vez tenía un dolor, se hinchaba mi muñeca aquí, donde no podía mover mi mano, solamente un poquito para acá y un poquito para atrás, y cada vez que le hacía así me dolía bastante, cada vez que le hacía para atrás me dolía bastante, y se iba y venía de repente, no se hinchaba aquí, no podía mover mi mano, y luego se iba. Y pasaban unos meses y se hinchaba otra vez. Un día estaba allí y yo pensé de esta manera, mira, si Cristo sana, si Dios nos quiere sanos, yo no debo tener esta cosa en mi mano. Regresé, Dios, ayúdame, sáname de esto, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y yo, pues, estudiando aquí la palabra de fe, la palabra de Dios. El pastor nos enseñó en la iglesia donde yo iba, donde enseñan la Biblia, donde como
esta iglesia que tenemos aquí, el Centro Cristiano del Valle Imperial, ahí nos enseñaban, no, si quieres que Dios te sane, lo tienes que recibir por fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues tienes que creer que lo recibiste cuando se lo pediste a Dios. Aleluya. Yo pensé de esta manera, pues acabo de pedirle a Dios, si de veras creía que lo recibí, ¿qué iba a hacer yo? Le acabo de pedir a Dios. Yo sé que lo tengo que recibir por fe. Le pedí a Dios que me sanara. Yo sé que lo tengo que recibir por fe. Yo sé que fe es creer que lo tengo, creer que estoy sano. Yo tengo que creer que estoy sano mientras que todavía me duele. Y si puedo hacer esto, Cristo me sana, Dios me sana. Aleluya. Yo pensé de esa manera, pues si de veras creía que estaba sano, si yo de veras creía que estaba sano, ¿qué iba a hacer yo? Y este pensamiento me llegó, pues en este tiempo del día ibas a estar jugando básquetbol. Yo pensé, ¿básquetbol? ¿Cómo voy a jugar básquetbol? Este dolor está en mi mano derecha, con ese tiro el básquetbol, con ese manejo el básquetbol. ¿Cómo voy a ir a jugar básquetbol? No es posible, es imposible. Pero yo pensé de esta manera, pues no voy a hacer eso, agarré el básquetbol, pensé qué tontería es esta, agarré el básquetbol, hasta me la puse debajo de la mano izquierda, ahí fui a caminar a donde jugamos básquetbol y lo próximo que recuerdo es que estaba jugando allí solo, tirando básquets, manejándola y de repente se me ocurrió, me sané, ¿dónde fue ese dolor? ¿Dónde está el dolor? Me sané, estoy sano. Y de ese día hasta ahora, pues no me duele. Nunca regresó ese dolor, nunca se hinchó otra vez, nunca me dolió otra vez, porque me sané. Ok, lo que yo quiero que vean es esto. ¿Cómo viene el dinero? Dios me dijo, el dinero viene de la misma manera que viene todo de Dios. Se recibe por fe. El dinero viene por fe. El dinero viene por fe. Aleluya. Si queremos recibir la prosperidad que Dios quiere que tengamos, vamos a tener que aprender cómo andar por fe, cómo caminar por fe, cómo vivir por fe. Déjame enseñarte eso en la palabra de Dios. Mira, vámonos a Galatas capítulo 3. Galatas capítulo 3. Les quiero enseñar que el dinero viene por fe. Así vas a recibir poder para producir riquezas por fe. Así vas a recibir poder para producir riquezas por fe. ¿Qué es fe? Fe es creer sin ver. Aleluya. O más que eso, fe es creer que lo tienes al mismo tiempo que lo que ves dice que no lo tienes. Aleluya. Creer es saber que lo tienes al mismo tiempo que tus ojos te están diciendo no lo tienes. Aleluya, aleluya. Y de eso vamos a hablar. Pero déjame enseñarte primeramente que la prosperidad viene por fe. Mira aquí en Galatas capítulo 3, hemos hablado de verso 13, donde dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que está colgado de un madero. La semana pasada hablamos otra vez de eso. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham. Acabamos de leer de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué era esa promesa? Dios les da poder para producir riquezas, para cumplir el pacto, la promesa que hizo bajo juramento con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham era esa promesa, dar poder para
producir riquezas. Y leímos la semana pasada allí en Génesis capítulo 24, verso 34, que Dios prosperó a Abraham, que Dios lo bendició y lo prosperó y le dio ovejas y camellos y oro y plata y todas esas cosas buenas. Aleluya. So aquí nos enseña, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición, esa bendición prometida a Abraham, llegara a las naciones. Aleluya. Pues ¿cómo llegó esa bendición a Abraham? Abraham, ¿cómo recibió esa bendición? Pues aquí nos dice, levántate un poquito a verso 9 de capítulo 3 y mira lo que dice aquí. Así que los que viven por la fe, son bendecidos junto con Abraham. Así que los que viven por la fe son bendecidos con Abraham. ¿Quiénes son bendecidos? ¿Qué es la bendición de Abraham? Pues parte de la bendición es poder para producir riquezas. Parte de la bendición de Abraham es prosperidad. Abraham, ¿cómo recibió esa bendición? La recibió por fe. Nosotros, ¿cómo vamos a recibir esa bendición? Nosotros, ¿cómo vamos a recibir ese poder para producir riquezas? Nosotros, ¿cómo vamos a recibir esa prosperidad? Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Aleluya. Si quieres recibir la prosperidad que Dios quiere que tengas, si quieres recibir ese poder para producir riquezas, lo tienes que recibir por fe. Tienes que llegar a ser uno de esos hombres de fe como Abraham. Mira aquí en Hebreos, que quiero que vean que la prosperidad viene por fe. Hay unos que piensan de esta manera. Cuando nos oyen hablar aquí de la prosperidad, ellos piensan de esta manera. Ellos piensan, ay, me voy a sacar la lotería. Dios me quiere rico. Uy, me voy a sacar la lotería. No se trata de sacar la lotería. Se trata de caminar por fe. Se trata de ser hombre de fe. Aleluya. Te puedo decir esto inmediato al empezar. Mira, no vas a ser hombre de fe si nunca vas a la iglesia. Sin ser hombre de fe no puedes recibir la prosperidad que Dios quiere que tú tengas. Sin ser hombre de fe no puedes recibir ese poder para producir riquezas. Y te puedo decir de esto inmediatamente desde el principio. Si nunca vas a la iglesia, no vas a ser hombre de fe. Si nunca lees tu Biblia, no vas a ser hombre de fe. Si nunca estudias la palabra de Dios, no vas a ser hombre de fe. Nunca vas a llegar a ser hombre de fe. Si las cosas de Dios no te importan, no vas a ser hombre de fe. Déjame decirte lo groseramente. Si las cosas de Dios no te importan, aleluya. Si las cosas, Dios, ¿por qué te va a prosperar? Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 6. ¿Cómo viene el dinero? El dinero viene por fe. ¿Cómo viene el dinero? El dinero viene por fe. ¿Cómo viene el dinero? El dinero viene por fe. Mira aquí en Hebreos capítulo 6, verso 12. No sean perezosos. No sé esa palabra, no conozco esa palabra. Allí en la iglesia, aquí, el Centro Cristiano del Valle Imperial, yo les pregunto, ¿qué quiere decir perezoso? Y me dicen, es flojo. No sean flojos. No sean flojos. No sean flojos. Más bien imiten. Imiten. ¿Qué es imitar? Hacer lo mismo que hacen los otros. Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cómo vas a
heredar esa promesa de dar poder para producir riqueza? ¿Cómo vamos a heredar esa promesa para producir riqueza? Aquí nos dice, primeramente, no sean flojos. ¿Flojos acerca de qué? Acerca de estudiar la palabra de Dios, acerca de venir a la iglesia a estudiar con nosotros. No sean perezosos, no sean flojos. Más bien imiten a quienes por su fe imiten. ¿Cómo vas a imitar a alguien? ¿Cómo vas a imitar mi fe si nunca me ves? Aleluya. Si me quieres imitar, tienes que estar aquí en la iglesia imitándome para poder ver cómo yo voy a recibir. Aleluya. Esa promesa por fe. Imiten a quienes por su fe y paciencia, por su fe y paciencia, ¿qué hacen? Heredan las promesas. La mayoría de cristianos nunca heredan las promesas. Y ellos inventan teología para explicar por qué nunca heredan las promesas. Inventan teología que no tiene nada que ver con la palabra de Dios para explicar, para dar explicación de por qué nunca heredan las promesas. Ay, pues no heredamos las promesas, gallito, porque Dios no nos prometió prosperidad. O sea, dice que da poder para producir. Ay, pero esa para los judíos. Ay, por eso no heredamos esa promesa. Oh, no heredamos las promesas de Dios porque, pues, ¿quién sabe? ¿Quién puede saber la voluntad de Dios? Pues ahí nos dice la voluntad de Dios. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Sabes por qué la mayoría de cristianos nunca heredan las promesas? Porque son flojos. Porque son flojos. Porque no hay nadie en quien pueden imitar. Porque no conocen a nadie que ha heredado las promesas. No conocen a hombres de fe, no conocen a gente que vive por fe. Eso, ¿cómo los van a imitar? Ni conocen a uno. Van a la iglesia, no hay uno que camina por fe, no hay uno que vive por fe. ¿Cómo los van a imitar? ¿Por qué no heredan las promesas los cristianos? ¿Por qué la mayoría de cristianos nunca heredan promesa alguna, ni una? ¿Por qué? Porque son flojos. No tienen nadie en que imitar porque van a una iglesia de hombres de duda, pastores de duda, en vez de hombres de fe, pastores de fe. Eso no tienen nadie que imitar, no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque no han oído la palabra de Dios y no tienen paciencia. ¿Por qué no tienen paciencia? Por la misma razón que los bebés, los niños chiquitos no tienen paciencia. ¿Por qué no tienen paciencia? Porque son niñitos, son bebés. Y la mayoría de cristianos siguen bebecitos ahí en sus pañalitos. Aleluya, espirituales. ¡Ay, ayúdame, ayúdame! No tienen paciencia porque nunca han crecido. ¿Por qué no han crecido? Porque en la iglesia les dan allí comida de bebés. Aquí está tu lechera, mira, déjame meterte tu leche aquí, mira, cómete este pequeño, ay, no te enojes. Y al resultado, no tienen paciencia, no tienen fe. No tienen a quien imitar, aleluya, son flojos. Resulta, nunca heredan las promesas. Es más fácil para la mayoría de cristianos inventar teología que explica por qué las promesas de Dios, por qué lo que claramente dice la palabra de Dios no es verdad. Es mucho más fácil hacer eso que estudiar la palabra. Que no ser perezoso.
quiere dar las promesas. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero la semana que entra, mira, vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós.